y le llevas a domicilio. Pues ya está listo por ahí para maestro Vladimir Gómez Anduro y su Vox Populi, ¿sí? Y aprovecho ahí para saludar a Chava Gómez. Saludos, buenas noches, ¿sí? Buenas tardes, Lucía, qué bueno que estás con nosotros. Minerva Sánchez, saludos. Marta Beatriz, Elisa Monsalvo, Mark Williamson, Félix, maestro, gracias por estar con nosotros. Chico Abifel, Mari Castellanos, Marco Antonio Villa, Guadalupe, Miguel Darío Rentería, Rosa María, Aldaco, buenas noches, te acompañas, ¿sí? Muchas gracias, ¿sí? Y ya, vámonos con el maestro Vladimir Gómez Anduro. Café, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta. Charlando con los expertos. Vox Populi, ciudadanía y democracia del siglo XXI. Vladimir Anduro. Buenas noches, Vladimir. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Usted? Bien, también. Receso el lunes pasado y pues ya no hubo oportunidad ahí de que pasaste, ahí nos desfasamos un poco, pero bueno, qué bueno que estás. ¿Qué trabajo? Pues ahí va, poniéndose bastante intenso, cada vez más, con más trabajo, pero ahí la llevamos. Y más que se va a venir, ¿no? Sí, así es, mientras más del día. Ajá. ¿De qué tipo de recursos se les han presentado últimamente? Ahorita lo que más empieza a llegar son lo que es el procedimiento especial sancionador, pero aquí le llaman juicio oral sancionador, que es lo mismo, es para la misma materia, ¿no? De eso nos están tupiendo, con esos asuntos. Por temas de propaganda, imagino, ¿no? Sí, así es. Anticipados de campaña, actos de campaña. Sí, y pues recursos de apelación contra los acuerdos del IE, JDC, siguen los pleitos ahí entre los ayuntamientos, entre regidores y alcaldes, y ese tipo de cosas que nunca se terminan. Muy bien, pues. Muy bien, pues el día de hoy, maestro, vamos a hablar de dos temas importantes. Uno que tiene que ver con las acciones afirmativas que aprobó el Instituto Estatal Electoral. Ya en alguna ocasión tratamos o hablamos sobre las acciones afirmativas que hizo el INE para este proceso electoral. Bueno, pues el IE también realizó unas acciones afirmativas. Ahorita les voy a decir en qué consisten y el alcance que tuvieron. Y también vamos a platicar así de manera muy, muy breve un acuerdo que ha generado mucha polémica, otro acuerdo del INE, del Instituto Nacional Electoral, que lo llevó a cabo para tratar de evitar este concepto que se conoce como sub o sobre representación. Ahorita les voy a tratar de explicar en qué consiste este acuerdo, qué pretende evitar y por qué se genera este problema. Pero bueno, empezamos con el tema de las acciones afirmativas. El pasado 11 de marzo, el IE, el Instituto Estatal, pues, aprobó el acuerdo CG 121, donde incorpora algunas acciones afirmativas adicionales al tema ya de paridad de género o, por ejemplo, al tema de los grupos de los pueblos indígenas. Le recuerdo un poquito que las acciones afirmativas, pues es una medida, ya lo hemos dicho aquí en nuestra sección, es una medida que se toma en diferentes ámbitos. Puede ser el ámbito jurisdiccional, el ámbito legislativo o el ámbito administrativo para corregir o compensar la situación de desventaja en la que se encuentran determinados grupos vulnerables. De tal manera que cuando hablamos de acciones afirmativas, pues en automático también estamos hablando de grupos vulnerables, pero ¿de qué grupos vulnerables? Es decir, tradicionalmente
aquí en nuestro país y en nuestro estado también, hemos hablado de el grupo de, cuando hablamos de grupos vulnerables, hablamos de mujeres y hablamos de grupos indígenas. Sin embargo, esto no significa que sean los únicos grupos en situación de desventaja. Determinar cuáles son esos grupos, pues no ha sido, digamos, que un trabajo muy sencillo, sobre todo porque este reconocimiento, es decir, reconocer que determinados grupos están en una situación de desventaja, implica también la obligación del Estado mexicano, implica la obligación de generarles ciertas condiciones favorables a las que, insisto, les llamamos acciones afirmativas, o como también se les conoce, discriminación a la inversa, es decir, discriminamos, pero para corregir esa situación de desventaja. Bueno, les decía, hace unas semanas les platiqué de las acciones afirmativas que tomó el Instituto Nacional Electoral a nivel nacional y un poco la reacción que generó esto en los tribunales. Pues bueno, aquí en Sonora, pues sucedió algo similar. En un primer momento, el Instituto Estatal Electoral había considerado que por lo avanzado del proceso electoral no era posible tomar este tipo de medidas, pues consideraba que se podía violentar el principio de certeza. Es decir, los consejeros del instituto consideraron que dictar estas medidas ya en el proceso era algo así como cambiar las reglas del juego una vez que el juego ya había empezado. De tal manera que, pues bueno, a una solicitud que hace un ciudadano, Manuel Ceres creo que se llama, le cuestiona al instituto que si va a tomar medidas, acciones afirmativas como lo hizo el instituto, pues el instituto le dice que no, por estas razones que les acabo de decir. Evidentemente, esta decisión del instituto la impugna algunos representantes de los partidos, algunos ciudadanos a través de los juicios del famoso JDC, llega a nosotros ante el Tribunal Estatal Electoral y pues bueno, nosotros teníamos como antecedente la resolución de la Sala Superior, donde pues básicamente decían, sí hay tiempo, señores, todavía hay tiempo para dictar esas medidas. Retomando esa resolución de Sala Superior, pues nosotros le decimos al instituto, ¿sabes qué? Todavía tienes tiempo para tomar estas decisiones. Y ojo, estoy de acuerdo que muchos van a pensar, y así lo externaron, que estas medidas que tomó el Instituto Estatal Electoral, pues que se quedaron cortas, que son limitadas o que se pudo haber hecho más. Pero ojo, la verdad es que fue una decisión importante, teniendo en cuenta que es la primera vez en nuestra entidad que se consideran a otros grupos que no son los indígenas y las mujeres como para dictar estas medidas afirmativas. Y hablo concretamente de las comunidades LGBT y también hablo de que se incorpora en esta resolución, en este acuerdo del instituto a las personas en situación de discapacidad. Es decir, el instituto va un poquito más allá de lo que tradicionalmente se había hecho en nuestro estado, da un paso que yo considero es un paso importante, aunque pues evidentemente siempre habrá las voces que digan, se pudo haber hecho más, efectivamente se pudo haber hecho más, sin embargo, pues bueno, es un paso importante. Pero ¿en qué consisten estas medidas? Y es realmente muy, muy sencillo. El Instituto Estatal Electoral determinó que al menos en los municipios más grandes, es decir, los 6 municipios que tienen en nuestro estado una población mayor de 100,000 habitantes, Hermosillo, Nogales, Cajeme, Guaymas, Navojoa y San Luis Río Colorado, los partidos políticos, todos los partidos políticos estaban obligados, al menos en uno de esos 6 municipios, poner o postular a un presidente, a síndico o síndica o alguna regiduría de una persona de la diversidad sexual, dice el acuerdo, o una persona con discapacidad. Es decir, los 11 partidos políticos de nuestra entidad, en uno de esos 6 municipios, van a tener que poner
a una, o van a tener que postular a una persona de la diversidad sexual o de las personas en situación de discapacidad. Insisto, esto aparte ya del tema de la paridad de género que ya hemos tocado aquí en nuestra sección, y esto también aparte ya de la figura del regidor étnico que ya existe en la ley y que también hemos tocado también aquí en nuestra sección. Esto es adicional a lo que ya existía. También los partidos políticos deben postular cuando menos una fórmula, ya sea, es decir, propietario y suplente, en las listas de representación proporcional, en los primeros 5 espacios, están obligados también a postular a una persona de la diversidad sexual, a una persona en situación de discapacidad y o, dice el acuerdo, a una persona de un grupo o un pueblo indígena. Es decir, ya ahora sí, antes el tema de los indígenas era solamente a regidurías, aquí lo elevan a las diputaciones de representación proporcional. El estudio que hacen para llegar a estas conclusiones es interesante, hay que echarle un ojo, pero bueno, estas son las medidas que, insisto, se van a tener que tomar ya en este proceso electoral los partidos políticos. Insisto, ¿se pudo haber hecho más? Sí, por supuesto que se pudo haber hecho más. ¿Se logró algo importante? Sí, también no podemos regatear que el Instituto Estatal Electoral dio un paso importante en términos de la democratización, vamos a decirlo así, de nuestra entidad. Quiero pasar rapidito en estos minutos que me quedan a otro tema importante, que es el tema del acuerdo del Instituto Nacional Electoral, con el cual pretende evitar la sobrerepresentación política de los partidos políticos, obviamente. Y ha generado bastante ruido, sobre todo del lado del partido del presidente, del lado del partido mayoritario, el partido Morena, que pues bueno, se le fue encima a los consejeros del Instituto Nacional Electoral por haber tomado este acuerdo de Consejo General. Pero primero que nada, ¿qué es la sobrerepresentación? Bueno, es relativamente sencillo. En una situación ideal, vamos a decir, un partido político que en una elección tuvo el 33% de los votos para diputados, vamos a hablar para la Cámara de Diputados, pues bueno, digamos, en términos ideales, debería tener el mismo 33% de la representación, algo así como 167 diputados, teniendo en cuenta que la Cámara de Diputados tiene o se integra con 500 diputados. Si otro partido, por ejemplo, tuvo solamente el 10% de los votos, pues bueno, le debería tocar solamente el 10% de esos 500 diputados y así sucesivamente. Es decir, esta sería la situación ideal. El problema es que esto no siempre sucede así. Puede suceder, por ejemplo, que un partido con el 33% de los votos pueda tener o pudiera conseguir el 50% de la representación o inclusive hasta más de la representación. Es decir, hay un desequilibrio entre los votos que obtiene un partido y los espacios que logra conseguir. ¿Por qué sucede esto? Es un poquito complicado de explicar y sobre todo con tiempo tan pequeño, pero básicamente depende del comportamiento electoral que tienen los partidos en los distritos electorales. Recordemos que en nuestro país hay 300 distritos electorales. Vamos a suponer que en esos 300 distritos compiten 3 partidos políticos y uno de esos 3 partidos políticos, aunque fue muy competitivo, es decir, era bueno, tuvo buena votación, no alcanzó a ganar ninguno. Es decir, vamos a decir que en todos quedó en un segundo o tercer lugar, pero por márgenes muy, muy pequeños. Pues bueno, eso generaría que ese partido que no ganó ningún distrito, sin embargo, sí tuvo muy buena votación, pues quedara sin representación. Quizá ese partido pudo haber obtenido hasta el 30% de los votos y no tener nada de representación porque no ganó ningún distrito. Entonces, en esos términos, estaríamos diciendo que ese partido que no ganó nada, pero que sí sacó una votación elevada, está subrepresentado, es decir, al revés, ¿no? Es decir,
tuvo buena votación, pero no tiene representantes. Y así como un partido puede estar subrepresentado, también puede estar sobrerepresentado, que sería precisamente lo contrario. Es decir, aquel partido que apenas ganó la mayoría de los distritos o que los ganó con márgenes muy pequeños, pero ganó muchos distritos, ¿no? Es decir, con poca votación tuvo muchos triunfos. Bueno, para evitar este fenómeno de distorsiones entre votos y escaños, existen los llamados diputados plurinominales, con los cuales, y unas fórmulas que existen ahí, la autoridad va compensando estos desequilibrios entre votos y escaños. Pero además de estos, que son 200 diputados, existen ciertas reglas constitucionales. Una de esas reglas constitucionales es la que está establecida en la fracción 5 del artículo 54 de la Constitución Federal, que dice que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados que exceda en 8 puntos porcentuales la votación nacional emitida. Es decir, la sobre y también la subrepresentación sí está permitida, pero está topada hasta un 8%. Es decir, si un partido sacó el 30% de los votos, solamente va a poder tener en el Congreso hasta el 38% de los escaños. Es lo que dice la Constitución. Sí puede estar sobre representado o subrepresentado, pero no más de 8 puntos porcentuales. Así es la regla y así ha estado escrita. Y entonces, ¿dónde está el problema? El problema llega cuando los partidos compiten mediante las famosas figuras de la coalición. ¿Qué es la coalición? Ya también lo hemos explicado. Es cuando dos o más partidos políticos deciden competir juntos, se juntan para competir. ¿Por qué? Por las razones que ustedes quieran, pero es una regla que está permitida en las reglas de competencia electoral. Supongamos que el partido A y el partido B deciden competir juntos en 150 distritos de los 300 que existen. Pues bueno, para hacerlo tienen que suscribir un documento que se llama convenio de coalición. Este documento, entre otras cosas, lo que establece es algo que le llaman origen partidario. Es decir, cada partido tiene que establecer que de esos 150 distritos donde van a competir juntos, quién es su candidato. O sea, van a decir, en el distrito 1 va fulanito de tal, que es del partido A. Y en el distrito 2 va manganito, que es del partido B, y así en cada uno de los 150 distritos. Esto lo ponen en ese documento que se llama convenio de coalición. Ojo con esto, porque aquí está precisamente el conflicto. Para determinar cuál es el origen partidario de esos candidatos, la ley no les pide mayor requisito más que su dicho, de tal suerte que el partido A, por ejemplo, por conveniencia puede decir que fulanito de tal, que toda la vida ha sido militante del partido B, es su candidato. Dicho en otras palabras, en un convenio de coalición, el PRI puede decir que un panista de toda la vida es su candidato, o Morena puede decir que un candidato que ha militado toda la vida en el Partido Verde Ecologista es su candidato. Así está la ley y así están las reglas. Bueno, ojo, así ha estado funcionando en las últimas elecciones, 2015, 2018, así funcionó. También debo decir que es algo que siempre se ha cuestionado y lo han criticado todos la mayoría de los partidos. Sin embargo, es una regla a la que también la mayoría de los partidos le ha sacado provecho. ¿Por qué? Porque es una manera, dice el Instituto Nacional Electoral, de burlar este límite constitucional de los 8 puntos porcentuales de tolerancia a la sobrerepresentación. Es decir, con esta formulita de las coaliciones, donde yo puedo decidir de qué nombre o el origen partidario de esos candidatos, independientemente de dónde ha militado toda la vida ese funcionario, pues
puedo, digamos, jugar con esos márgenes de sobrerepresentación. Bueno, pues el INE dijo, ya, hasta aquí se acabó, ya no se va a permitir ese juego que está en la ley, insisto, para lograr esa burla, dicen ellos, al artículo 54 constitucional. Y bueno, en otras palabras, habla de una afiliación efectiva. Lo que van a revisar, dice el INE ahora, a partir de este momento, es que si tienes militancia en el PRI, en el PAN, Morena, etcétera, no puedes registrarte o no te van a poder registrar por otro partido. Esa es la decisión que acaba de tomar el Instituto Nacional Electoral. Como les he dicho, evidentemente no les cayó bien a algunos partidos, sobre todo al partido mayoritario, y el tema va a terminar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, básicamente en la Sala Superior, quien va a tener que decidir si el INE, con esta medida que ha tomado, excedió sus facultades reglamentarias e invadió la esfera del legislativo. En otras palabras, y con esto concluyo, la Sala Superior del Tribunal Electoral va a tener que decidir si regular esta situación, que insisto, todos han dicho que se debe regular, es competencia del INE o es competencia del Congreso de la Unión. Ese es el tema, o los temas del día de hoy, maestro. Muy interesante. Fíjate que cuando estabas abordando el primer tema, dije, bueno, ahorita le voy a preguntar a Vladimir a ver qué onda con la resolución esa del INE, pues, ¿no? Que está causando mucha polémica, particularmente en el Partido Morena, y ya lo lograste, y qué bueno. Eso es muy interesante. Mira, aquí traigo a colación algo que yo he planteado, ¿sí? Bueno, saludemos de una vez, ahí está el maestro Miguel Grajeda Aguilar. Miguel Grajeda Aguilar, Saludos, muchas gracias, Miguel, por el comentario. siempre bien explicados. Muchas gracias. Gracias a Rosa Paz Hernández, gracias, Luz Elena Esquer, saludos. Fuerte abrazo, Luz Esquer. Sí. Gracias por estarnos escuchando. Por estar con nosotros. Saludos, Arturo, el profesor Arturo. Mi primo, por cierto. Gracias por... ¿sí? En unos minutos más va a estar Héctor Esquer, va a estar, vamos a platicar con él y vamos a compartir su música. Él va empezando, bueno, no se tenga mucho tiempo componiendo, pero acaba de grabar algunas cosas. Bueno, ahí se las voy a compartir en su momento. Ya les he yo dicho que una vez le pregunté a un compañero abogado cuáles son las fuentes del derecho. No, me dijo, pues, la jurisprudencia, la costumbre, y empezó a enumerarlas, ¿no? Digo, te falta una. ¿Cuáles? Pues las triquiñuelas de los partidos y de los políticos. O sea, ¿cómo está eso? Pues que empiezan a buscarle cómo darle la vuelta, ¿sí? El caso clásico es el de las Juanitas, ¿sí? O sea, claro. cuando se obligó a poner, se obligó, porque esa es la palabra, a postular mujeres, ¿sí? Pues los partidos, para burlar a la ley, pusieron suplentes hombres y luego las mujeres renunciaban. O sea, ¿sí? Entonces, ¿ya qué hizo el legislador? Ah, no, si la propietaria es mujer, la suplente tiene que ser mujer, ¿no? Ya, para tapar esa triquiñuela, así la llamo yo, esa chicanada, esa triquiñuela. Y más todavía, ¿sí? Si el propietario es varón, ¿sí? Suplente puede ser varón o mujer. Así es que, si quiere ser Juanito y renunciar y que suba una mujer, no nos enojamos. Bueno, es el tema pues. Yo lo asumo, es mi comentario. Es el tema o sea, el 8% de sobre representación, creo que está desde el 96, Vladimir, o por ahí, un poquito sí, ¿verdad? O sea, es de las reformas primigenias que tuvo la Constitución, ya cuando entramos a la transición a la democracia. Había antes una cláusula que le llamaban cláusula de gobernabilidad, ¿sí? Que implicaba que aquel partido que hubiera ganado más de la mitad de los uninominales, se le iban a dar tantos pluris para que tuviera casi el 66%. O sea, aquí en Sonora, por ejemplo, si un partido lograba 11 de 21, se le tenían que dar 10 pluris.
para alcanzar el 21 y quedaron los 12. O sea, era la cláusula de gobernabilidad. Cuando promovimos nosotros el 96, una reforma, el 95, 96, una reforma electoral, la quitamos. Y el PRI tuvo que aceptar, quitarla, ¿sí? Eso permitió que en la siguiente legislatura, la del 97, no hubiera sobrerepresentación de nadie. Y quedó, mira, exactito. El PRI, ¿sí? que había tenido alrededor de 40% de votos, 14 diputados y punto. ¿Sí? El PAN, que había tenido alrededor de 30% de votos, 10 diputados y punto. Y el PRD 9, que tuvimos 27% de votos. Pues, bueno. Entonces se quita la cláusula de gobernabilidad también a nivel federal, se viene la cláusula de sobrerepresentación máxima, 8%. Bueno, pues los partidos y coaliciones empezaron a buscarle cómo burlarlo, y el 2018 se burló el asunto. Se burló de tal manera que si ahora vemos diputados de un partido, ¿sí? Y los votos que sacó ese partido, está sobrerepresentado más allá del 8%. Entonces, cuando el INE ve eso, dice el INE, espérate tantito, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la triquiñuela? Pues en el origen partidario. Entonces, bueno, va a ser muy interesante ver este tema. Entonces, ese es un asunto que te quería comentar. El otro que me parece interesante, y aquí me gustaría de nuevo escuchar una reflexión tuya, Vladimir, que se ha ido avanzando en las acciones afirmativas, ya no solo de mujeres, ¿sí? Se ha estado abordando de otros, como bien lo dijiste ahorita. Sí, efectivamente, como le digo, siempre el tema de las acciones afirmativas siempre tiene resistencias entre los grupos políticos, ¿no? Es decir, siempre va a haber un grupo político, siempre va a haber partidos políticos, también hay que decirlos, que tengan cierta resistencia a esta apertura a estos grupos vulnerables de garantizarles por ley ciertos espacios de representación. Y evidentemente esto que ha sucedido últimamente en nuestro país, y cuando digo últimamente me refiero únicamente a estas medidas afirmativas que abarcan a grupos indígenas, a grupos de la comunidad LGBT, a nivel nacional grupos de inmigrantes también. Entonces, efectivamente, se toma una medida como estas, hay reacciones primero para tratar de contenerlas, y luego hay una reacción de se pudo haber hecho más, ¿no? Se quedaron cortitos. Las autoridades electorales les tiembla la mano para tomar este tipo de decisiones. Lo cierto es que como sea, y en las dos partes hay razón, es decir, cuando dicen se pudo haber hecho más, por supuesto que se pudo haber hecho más, y ojalá, lo ideal hubiera sido que se pudiera haber hecho más, pero lo peor fue, o hubiera sido, no haber hecho nada. Entonces, digamos, creo que, insisto, y lo decía hace un momento en mi comentario, creo que es un paso importante. Se le da entrada a grupos que no habían sido incluidos en la historia de nuestro Estado. Comunidades LGBT y discapacitados. Actualmente van a tener espacios reservados en los ayuntamientos. Si ustedes quieren, 6 nada más de los ayuntamientos más grandes, pero es un primer paso que pues estoy seguro y espero que así sea, va a abrir la puerta para que en los próximos procesos pues se vaya ampliando, como ha sucedido con el tema de las mujeres. Sí, y fíjate que, por ejemplo, el tema de los indígenas, por ejemplo, ¿cómo determinar que tal o cual persona, ¿sí? Que va en la cuestión de acción afirmativa indígena, lo sea o no? Porque yo ya nací en Pueblo Yaqui, ¿sí? Y yo no creo que alguien me vaya a desmentir, no, es que yo soy indígena y voy en la cuota. Pero ya los órganos electorales ya se pusieron las pilas y dicen, sí, pero a ver, ¿has estado trabajando por los indígenas? ¿Tienes trabajo social o político en alguna comunidad indígena? ¿Alguna organización indígena te reconoce como tal? ¿Sí? Y eso es muy pertinente, por ejemplo, el caso de las comunidades lésbico, gay, ¿sí? Transexual, transgénero, etcétera. Bueno, ¿qué va a pasar si dice, oye,
fulanito de tal va a hacer una afirmativa de diversidad sexual porque él dice que es homosexual. Bueno, pues, ¿quién lo va a desmentir? ¿No lo podrá desmentir? ¿Sí? No, bueno, pero tienes que tener una trayectoria social como luchador de la diversidad sexual. Y además, te tiene que reconocer las múltiples organizaciones que hay de lesbianas, de gays, de transgéneros, etcétera. O sea, ya se están previniendo porque, bueno, la imaginación del mexicano y particularmente del político mexicano es inmensa, Vladimir. Efectivamente, y como dice maestro, pero la regla primero, tanto en indígenas como en estas comunidades de diversidad sexual, la regla primero es la autoascripción, ¿no? Exacto. Primero, tú te concibes como indígena o como de la comunidad lésbico gay. Bueno, de entrada, está bien, tienes razón, pero si otro viene a decir que no es cierto, entonces tenemos que echar a andar todo eso que acaba de comentar usted. ¿Cómo probamos? Y sobre todo en el tema de los indígenas, nos ha tocado vivir cada cosa con el tema del regidor étnico, que cuando las comunidades tienen que nombrar por usos y costumbres al regidor étnico, empiezan unos pleitos terribles en la misma comunidad que tiene que ver precisamente con eso, quién es y quién no es indígena y quién determina qué es y quién es el indígena. Exactamente. Pues muchas gracias, Vladimir, por hacer atractivo y entendible esos temas que pues son pues áridos, pero son muy necesarios porque al final de cuentas la ciudadanía, ciudadano, ciudadana, pues entre mejor informada esté, es muy importante. El INE ha estado promoviendo mucho un spot donde dice que aunque tu candidato no gane o tu candidata no gane, tu voto cuenta, porque va a contar para la representación proporcional. O sea, está promoviendo eso, entonces hay que cuidar esa sobrerepresentación. Mira, tú te ponías ejemplos, pero puedo poner un ejemplo más exagerado, ¿sí? Que puede ocurrir. ¿Sí? Un partido con el cual, y además no es tan hipotético, ahorita te voy a contar un caso. Un partido político con el 40% de los votos nacional puede ganar los 300 distritos. Puede ganar. Así, ¿sí? Claro. Entonces, con el 40% tiene 300 de 500, ¿sí? Que viene siendo el 60%. El 60%. Pero se lo ganó en las urnas. Ahí la Constitución no se mete. Así es. ¿Cuántos pluris le va a tocar? Ninguno. Cero. Ninguno. Ya estás sobre representado, pero de manera, vamos a decirlo, natural. Ahí natural. Mira, natural, ocurrió un caso en Tabasco. Cuando Andrés Manuel era presidente del partido, el PRD tuvo el 38% de los votos a nivel local. ¿Sabes cuántos diputados locales ganó? No. Con el 38% de los votos. Ninguno. Ah, caray. O sea, ninguno. ¿Sí? En ese tiempo las mapacherías estaban, pero a la orden del día. O sea, casi se hacía ingeniería electoral y se diseñaba. El caso es que no ganó ninguno, porque entonces quedaba, ¿sí? Que 40% a 43 el PRI ganó y que 38 a 39 ganó el PRI, pero no ganó ninguno. ¿Cuántos PRI le tocaron al PRD? Todos. Okay. Todos, creo que eran 10 o 12. Todos le tocaron. Entonces el presidente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, le ordenó a esos candidatos a diputados pluris que no asumieran. ¿Sí? Les ordenó, no asuman, porque es una triquiñuela lo que te dé la gana, ¿sí? Y los diputados, yo estaba ahí, chico, dicen, oye, Andrés, pero también ganamos nosotros, es un 38% de votos, ¿cómo lo vamos a desperdiciar? Olvídate de nosotros, los que votaron por nosotros, tienen que tener una voz, no. El que asuma, lo expulso del partido. ¿Sí? Algunos no asumieron y entró el suplente. ¿Sí? Y el suplente tampoco asumió y la lista se recorrió y hasta donde alcanzaron. Y otros sí asumieron. ¿Sí? Y el presidente nacional los corrió, pues ni modo. O sea, todo este tipo de cosas se dan. Pues entonces la legislación, digamos, tiene un margen.
un margen de prever cosas. Ujú. Pero la ficción política mexicana, maestro, muy La allá. imaginación. La imaginación política. La imaginación. ¿Con qué te Lo, despides, Vladimir? Ya te quité mucho tiempo, hombre. no, Te no, para estoy, nada. Yo, te estoy, yo te estoy encantado. explotando por la semana pasada, que no nos vimos. Ya, compensamos ahora sí Ya los sí. minutos de la ¿Con qué te semana pasada. despides, No, maestro? pues sencillamente retomo algo que en alguna ocasión me dijo usted en una charla que teníamos de café, que suele suceder que cuando los grupos políticos, sin hablar de partidos, porque hablamos de grupos políticos, cuando creen que pueden diseñar reglas para sacarles provecho, generalmente se terminan convirtiendo en un problema para el mismo partido que tomó esa decisión. Y aquí estamos viendo el ejemplo clarito. En este tema, todos los partidos, todos los actores políticos le han sacado provecho a esa regla que existe ahí. Y actualmente también debo decir, todos lo han criticado en momentos diferentes, ¿no? Unos lo criticaron en el 2015, 16, otros lo criticaron después del 2018 y otros los están criticando ahorita. Bueno, ahorita nada más la pregunta es, ¿quién tiene que tomar esa decisión? ¿El INE o el Congreso? ¿No? Eso es lo que ahorita va a estar en juego, pero que es una decisión que todos comparten que está mal, así lo es. Lo han hecho en diferentes momentos dependiendo de cómo les haya ido con esa regla. Así es, maestro. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta el próximo lunes con el maestro Vladimir Gómez Anduro. Muy interesante, muy interesante. Sí, efectivamente, ahí le comentaba yo en una ocasión a Vladimir que muchos partidos que tienen mayoría para hacer cambios en las leyes, hacen cambios en las leyes como si siempre fueran a hacer mayoría. Y no, las mayorías de hoy son las minorías de mañana. Se lo pregunten al PRI, para acabar pronto. ¿Sí? Las minorías de hoy son las mayorías de mañana, pregúntenle a Morena. Y las mayorías de hoy son las minorías de mañana, pregúntenle al PRI, o al PAN, eso da muchas vueltas. Entonces, por eso la congruencia es fundamental, ¿sí? Y si vamos a promover esta ley, es porque es benéfica para el conjunto del sistema, no para mí, porque hoy yo soy el que estoy aquí. No. ¿Sí? Y bueno, y al final de cuentas, muchas leyes que han hecho con ese criterio algunos partidos políticos han terminado por revertírseles en su contra. Café Tatiana. El café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico. Sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Y solicítalo al 6622-3362-32. Café Tatiasca, auténtico de altura. Enseguida, después de ortomolecular, vamos a presentarles una melodía, una canción, un poema hecho canción por Héctor Esquer, que se llama Suspiro al Viento, ¿sí? Y mientras esté ahí sonando la música, vamos a empezar a charlar con Héctor Esquer. Bienvenido al mundo de las vitaminas. Nutrición ortomolecular. Te ayuda a obtener una nutrición óptima, de acuerdo a tus características personales. No existen enfermedades, solo deficiencias nutricionales. Visítanos en Facebook, @ortomolecularsonora, o escríbenos al correo electrónico ortomolecular.sonora@gmail.com. Te atiende la terapeuta Lilia Diana Miranda, diplomada en acupuntura, homeopatía y biomagnetismo. Fórmulas originales.